Tiempo atrás nos fuimos de pesca con 2 amigos más, Damián y Gogi, a la zona de Sumampa, en Santiago del Estero. Era la primera vez que iba. Salimos un viernes por la tarde. Estuvimos arribando a la zona mencionada, muy caída la noche. No llegamos al lugar de buena pesca, que teníamos planeado ir en un principio. En el viaje hubieron algunos imprevistos, y nos retrasamos más de lo esperado. Discutimos al respecto, y decidimos acampar, descansar bien, y continuar hasta el día siguiente. Temprano nos levantamos, y otra vez en marcha la camioneta. Tras varias horas, por fin, llegamos a nuestro destino. Bajamos las cosas, levantamos el campamento, armamos una cocina improvisada y calentamos los fierros para un asado espectacular, acompañado de un buen vino. Y así pasé el resto del día, entre charlas, anécdotas de antaño y bien acompañado con mis amigos. La noche se hizo presente y eso solo significaba una cosa: había que armar las cañas y pescar. Cada uno se alejó del resto para encontrar un buen lugar de pesca y que los anzuelos no se enreden. En el instante en que clavé la caña de pescar en la ribera del río, algo me llamó la atención: una luz que parecía flotar en la orilla contraria. No encontraba una explicación lógica, una luz del tamaño de una manzana que se desplazaba de forma aleatoria. Dejé todo lo que estaba haciendo y fui con mis amigos. Ellos se rieron, adjudicaron esta visión al alcohol. Sin embargo, al insistir, terminaron acompañándome hasta el lugar del avistamiento. Al llegar, la luz se puso delante de nosotros, y una persona se levantó del suelo, abriendo los brazos. Inmediatamente 3 personas se incorporan de la nada, tomando la misma postura. Tenían túnicas oscuras, se pararon justo enfrente de nosotros, murmurando en voz baja una oración. Comenzaron a caminar lentamente. El miedo de los 3 era atroz. Comenzamos a correr desesperados a la camioneta. Prendí rápido las luces altas del vehículo. Nuevamente oímos aquellas voces inundando el ambiente. Pasaron varios minutos hasta que lentamente cesaron las voces. La calma de poco volvió en los 3. Algo reticentes nos sentamos junto a la fogata, tratando de encontrar una respuesta lógica a lo sucedido. Luego de discutir al respecto, decidimos pasar la noche ahí. Era de noche, no conocíamos la zona ni el camino, y el sueño que nos había dado a los 3 era impresionante. Con esfuerzo tiramos unas colchas alrededor del fuego y echamos a dormir un poco. Exactamente a las 3 de la madrugada, sentí un gran peso en mi estómago. Al abrir los ojos, un perro muy grande, con olor a podrido, tenía una pata sobre mí. Hice fuerza para levantarme, pero solo pude dar un grito ahogado. Mis amigos se levantaron asustados y rápidamente comenzaron a gritar, porque detrás del perro había un hombre con la cabeza deforme. Las llamas de la fogata crecieron de modo ilógico, llegando a una altura de 2 metros. Con la ayuda de mis amigos me pude librar de aquella bestia. Me sujetaron de ambos brazos, porque estaba tan débil que apenas podía estar en pie. Los 3, muy aterrorizados, observamos a 5 personas salir de las aguas del río. Estas personas caminaban una tras la otra, como si fueran en una procesión, con ropas tan oscuras que era imposible definirlos. Nuevamente, escuchamos un murmullo. En el profundo silencio de la noche, oímos como si un enjambre de moscas volara sobre nosotros. Corrimos con todas las fuerzas a la camioneta. En el camino sufrimos una lluvia de pedradas. Subimos a la camioneta para salir lo más rápido posible de ahí. Con los nervios de punta, me era difícil manejar. Aparte de no conocer la zona, nos metimos por cualquier sendero. En un momento dado, freno de golpe, con el miedo calado en mis huesos. Veo la misma procesión de personas. Sin embargo, ahora llevaban arrastrando un ataúd. Quedamos horrorizados, sin saber qué hacer. Una de las personas abrió el cajón, y en ese instante, el auto dejó de funcionar. La única luz que veíamos era la que salía del cajón. De repente,
Una persona se paró en mitad del sendero. Se quitó las túnicas, quedando completamente desnudo. Damián me gritó: ¡Es el demonio! Sus pies eran unas grandes pezuñas, como las de un animal. Tenía un rostro deforme, con una quijada muy pronunciada y las orejas muy alargadas. La criatura se introdujo al cajón y la luz violeta brilló con más intensidad. Unos minutos interminables, sin saber qué hacer, solo observar en silencio horrorizados. Las personas reiniciaron su procesión, perdiéndose por el monte. Esperamos un momento e intentamos encender el vehículo. Extrañamente, la camioneta no tuvo más desperfectos. Salimos a la ruta y llegamos a la localidad de Loreto. Como verás, esto nos dejó muy marcados, hasta el punto de no querer pescar por varios años. Antes de comenzar con mi historia, les comento que me llamo Guillermo, vivo en la capital, Salta, y soy muy aficionado a la pesca. Me encanta dicho deporte, además de que me ayuda bastante a deslindarme de la rutina y monotonía de la vida diaria. Y es gracias al mismo que conocí a distintas personas que comparten mi pasión. De tantos viajes realizados, conocí a un tipo apodado Gallego, y sin problemas, al entrar en confianza, me contó su anécdota paranormal. En la actualidad, el Gallego ronda por sus 50 años, pero su vivencia ocurrió cuando tenía 18. En esa época, residía en El Carril, departamento del interior de Salta, y solía ir frecuentemente a pescar al río Calvimonte. Algunas veces iba a pescar junto a sus amigos, en otras completamente solo. Para llegar a la zona, se debía atravesar un arroyo de cauce mediano, con un puente muy precario. Fue en una de esas ocasiones en que se encontraba pescando solo en el río, que padeció un hecho sobrenatural. El Gallego decidió quedarse toda la noche en la orilla para un mejor pique y sacar las mejores presas. Él recuerda que la noche estaba clara, con un cielo estrellado. Estaba un poco borracho, ya que se había bajado sus 3 vinitos. Cerca de la 1 de la madrugada, sentado en la orilla, siente una brisa helada de viento, y a la vez, unos pasos que se iban acercando a su dirección. Se da vuelta inmediatamente y encuentra a un gaucho, parado junto a un caballo. Llevaba la vestimenta típica, bombacha, botas, un poncho, sombrero de ala ancha y una barba prominente completamente blanca. Ambos se miraron fijamente por un segundo, hasta que el gaucho le dice: «¿Cómo lo ve, compadre? ¿Qué parece?», pregunta el gaucho a mi amigo. «Acá estamos refrescando un poquito con este vinito y pescando. ¿Quiere un trago?». «Le acepto un poco de vino, amigo». «Tome, amigo, que la noche está linda para unos vinos». «Como fue bueno conmigo, le voy a decir esto, joven. Ya es tarde para andar por acá. Vaya a su casa, que esto se va a poner feo». El Gallego lo miró extrañado, pensando por dentro: «¿Y a este tipo qué le pasa?». Sin embargo, el gaucho le volvió a advertir que se fuera del lugar, y acto seguido, se subió al caballo y se mandó por el río. El tipo se perdió en el agua y no volvió a salir. Lo único que pudo ver fue el sombrero del gaucho, que se iba junto a la correntada del cauce. Mi amigo quedó bastante asustado, sin poder creer lo que había visto. Corajudo por el vino, comenzó a llamarlo para que se apareciera, pero como no le respondían, el temor comenzó a crecer en su interior. Agarró sus cosas, se tomó lo que restaba del vino y se mandó de regreso. Cuando estaba atravesando el puente del arroyo, se dio cuenta que había comenzado a lloviznar, así que apresuró el paso. Para el momento que llegó a su casa en el Carril, la llovizna se había convertido en una tormenta muy fuerte. Al día siguiente, el Gallego se entera que la magnitud de la lluvia había desbordado el río totalmente, y el arroyo había crecido de tal manera que se llevó el puente por completo. Hoy en día, mi amigo piensa que él no estaría aquí de no haber escuchado al gaucho esa noche. El pasado sábado de gloria, acudí a un río de la región para pescar en compañía de mi hijo y algunos familiares.
acompañándonos un señor habitante de ese lugar y pescador de muchos años, que nos llevó a una zona de río donde además sacaban camarón. En tanto pasaban las horas en sana convivencia, estuve conversando con un señor lanchero que me contó la historia de un fantasma. De todos los extraños relatos que he escuchado a lo largo del tiempo, este me pareció interesante por la situación en particular que presentó aquel hombre. Y es que en esas regiones en las que andaba, los pescadores tienen la costumbre de colocar redes para capturar camarón e irlo a sacar durante la noche. En esa ocasión, este hombre se fue con un par de amigos borrachos que eran buenos para dos cosas: para tomar agua y estar hablando durante toda la jornada. Y mientras sacaban los crustáceos, ocurrió un evento que cambiaría sus ideas con respecto a los fantasmas. Mientras pasaban las horas, llegaba la madrugada. Se escuchó una especie de aullido sonoro, que en principio se le atribuyeron a un coyote de los muchos que andaban por esos montes. Pero el sonido del aullido tenía algo especial, algo que erizó la piel de los pescadores. Ellos pensaban que eran lamentos de la Llorona, pero este era ronco y muy profundo. Gritos y ruidos extraños que hicieron terminar la jornada y navegar el bote hasta el campamento que dispusieron para pasar la noche. Estando ahí, se dieron cuenta que los lamentos seguían y seguían, esta vez más sonoros. Teniendo un poco de desesperación, se pusieron a rezar para apaciguar a las ánimas, y en ese momento, del agua vieron surgir una especie de bruma que se fue volviendo más densa a medida que seguían rezando. De pronto, escucharon una voz muy cerca de donde estaban. Uno de los pescadores de inmediato la reconoció y resultó ser de un hermano desaparecido tiempo atrás. La gente que lo conocía pensaba que se había ido de mojado a los Estados Unidos. Un día ya no lo vieron, pero ahora estaba ahí, o por lo menos eso pensaban. El pescador salió presuroso para encontrarse con su hermano, llevándose una sorpresa. No miró a nadie ahí. Por el contrario, todo estaba solitario, iluminado con la luz de la luna. Los compañeros pescadores de igual forma le dijeron que eso no era posible, que mejor se quedara en el templete y se durmieran. Las ánimas del río andaban muy inquietas, y eso no les permitiría seguir trabajando. Cuando finalmente dejaron de escuchar los quejidos y las voces, uno de los hombres señala para el monte y pregunta: «Oye, Rubén, ¿que ese no es tu hermano?». El hombre al mirar solo vio una silueta difuminada entre los matorrales y tenía exactamente la misma figura de su hermano desaparecido, por lo que quiso ir a su encuentro pensando que lo había ido a buscar, mientras los otros se quedaban esperando. Pasaron muchos minutos y el hombre no regresaba. Quisieron salir a buscarlo. Lo único que pudieron hacer por no vencer su miedo fue precisamente aguardar a que regresara su compañero. Pero no lo hizo. Pensaban en principio que se había regresado elegido por un camino de brecha que había por ese lugar. No se explicaban por qué no les avisó que se iría. Cuando por fin amaneció, todo estaba en calma y decidieron buscarlo en las cercanías. No tardaron mucho en hallarlo. El hombre estaba precisamente en un espacio cerca del camino, con el cuerpo rígido y su rostro transformado por una mueca de terror que se quedó dibujada en él al morir repentinamente, quizá por un susto que lo mató. Tuvieron que dar parte a la autoridad de ese lamentable hecho. No se explicaban cómo había muerto, y algunos decían que su hermano había regresado del más allá para llevárselo, pues ellos dos eran muy unidos en vida. Meses después de ese trágico evento, y cuando aún los pescadores podían escuchar los lamentos, unos jornaleros encontraron una osamenta cerca de ese camino donde encontraron al pescador muerto, y era precisamente del hermano. Según las pesquisas, lo habían torturado y matado, abandonado su cuerpo entre matorrales para que no lo encontraran. Las alimañas y los buitres lo habían devorado. Después de ese macabro hallazgo, las personas imaginaban que dejarían de manifestarse las ánimas en ese sitio. Pero, y hasta la fecha, los dolientes aún siguen lanzando escalofriantes lamentos durante la madrugada.
Mi padre cada fin de mes va de pesca en compañía de su compadre y amigos. En una ocasión, siendo fin de mes, nadie le quiso acompañar porque decían que estaba en temporada de lluvias y el lugar donde acamparían haría demasiado frío. Como mi padre no quería romper la costumbre de ir todos los meses, me dice que le acompañe, que solo estaremos ahí un solo día. Como no quería que mi padre vaya solo, no me quedó de otra que acompañarlo. Además, solo sería un día. ¿Qué puede pasar en una noche? Grave error. Esa noche ocurrió algo muy extraño. Después de varias horas, llegamos al lugar donde mi padre y sus amigos siempre quedaban a acampar. Como mi padre había encontrado meses atrás un nuevo sitio donde pescar, me dice que nos cambiemos de sitio, que conoce un nuevo punto de pesca. Mi padre estaba pescando en la parte alta y yo en la parte baja. Así estuvimos toda la tarde. Como no pescamos nada, mi padre me dice que va a subir aún más alto, que yo no me mueva de donde estaba. No sé por cuánto tiempo estuve pescando, que el sueño me estaba ganando. Así que me alejo unos metros de donde estaba, me acosté cerca de un árbol. Tenía pensado dormir 1 hora y de ahí continuar la pesca. Cuando estaba durmiendo, siento que alguien me está jalando de los pies. Al abrir los ojos, estando acostado, nuevamente siento que me sigue jalando los pies. Mi reacción en ese momento fue levantarme lo más deprisa y ver quién me estaba jalando de los pies. Al estar despierto con todos mis sentidos en alerta, me doy con la sorpresa de que ya era noche, y al mirar hacia mis pies para ver quién me estaba jalando, no había nadie. Al darme cuenta del lugar donde estaba, me llevé una gran sorpresa. Resulta que estaba a 50 metros del árbol donde me había dormido. Eso quiere decir que alguien me estaba jalando de los pies, llevándome directamente hacia el río. Por más que veía en todos lados quién me estaba jalando de los pies, no veía nada. Todo estaba oscuro. Después de 10 minutos viene mi padre todo asustado. Me dice que nos regresemos a casa, que vio algo raro en el río. Cuando le pregunté qué fue lo que vio, me dijo que después me lo cuenta, que ahora debemos regresar a casa. Ya estando en el carro, me cuenta lo que le pasó. Mi padre cuenta que se quedó dormido pescando, y ni bien sintió que un pez había picado la caña de pesca, al instante despertó. Al despertar, vio como un ser muy extraño dentro del río le estaba viendo. Ver al ser sin bien despertando hizo que su cuerpo no responda del miedo. Por más que tratara de moverse, no podía. Hasta que siente que su mano de a poco se empieza a mover. Resulta que aún tenía agarrando la caña de pescar, y el pez que había capturado estaba luchando por liberarse. Ese movimiento que sentía le dio fuerza para mover todo su cuerpo y salir corriendo del río. Desde esa fecha, mi padre perdió la costumbre de ir a pescar, por temor a que se encuentre de nuevo con ese ser.